pensamientos que vienen de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso pedimos misericordia. Cada vez que vamos a sentarnos a escuchar tu palabra, pedimos misericordia, Señor. Que tu palabra pueda penetrar en nuestros oídos, Señor, y pueda entrar a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Ahí en el Espíritu puede hacer ese trabajo, esa obra que solo la palabra puede hacer. Ninguna palabra humana, ninguna palabra psicológica, Señor, ninguna palabra, ninguna obra del hombre puede hacer la obra que hace tu palabra en nosotros. Por eso esta tarde aquí juntamente con mis hermanos rogamos que seas tú, Señor, habilitándonos para recibir esa porción de arriba, esa porción del cielo, Señor, que nos edifique, Señor, que nos ayude a cambiar, que nos cambie, que nos transforme y que seamos esos cristianos realmente que, Señor, amamos tu palabra y nos deleitamos en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús dejamos este tiempo en tus manos bajo la administración del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, el domingo estuvimos hablando ¿de qué estuvimos hablando el domingo? El domingo estuvimos hablando de los lugares infructíferos. Estuvimos hablando de los lugares que aunque la semilla caiga, no fructifica. ¿Recuerdan alguno de ellos? Por ejemplo, pedregales, espinos, las aguas malas. Hermano, solo en la parábola del sembrador, ahí hay 3 lugares donde no fructifica la semilla. Uno de ellos es junto al camino, otro es espinos y otro es pedregales. La semilla que cayó en esos 3 lugares se perdió. No fructificó. Hay un cuarto lugar en esa parábola que el Señor le llama la buena tierra. La buena tierra dice que ahí cayó la semilla y esa sí produjo. Hasta porcentaje da al 30, al 60 y al 100 por 1. Esa sí produjo. Eso está en la enseñanza que estamos dando en los discipulados, hermano, que los lugares de fructificación, uno de los lugares de fructificación es la buena tierra. Hay otros lugares ahí junto a las aguas que es un lugar de fructificación, pero el domingo vimos los lugares infructíferos que aunque caiga la semilla, hermano, no hay fruto. O sea, podemos recibir palabra porque en ese plano, mire, el Señor nos pone diferentes, para fructificar a nosotros nos ponen diferentes planos. Por ejemplo, dice que somos ramas y que toda rama que no da fruto es cortada, pero ahí nos ponen un plano de ramas. Otras veces nos ponen en planos de árboles. El hombre que confía en el Señor será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto. Ya nos pone como árboles, pero en el plano que nos pone en la parábola del sembrador, ya no somos ni ramas ni árboles, somos tierra. Mire qué cosa, somos tierra. Pero esa tierra, hermano, yo lo he visualizado así, que al final, mire, al final nosotros podemos ser ese terreno donde, mire qué cosas, cómo lo he visualizado, y el Señor me ha ayudado a entender un poquito mejor esto. Cómo de repente una sola persona, cómo una sola persona puede tener parte de su terreno que está muy empedrado, parte de su terreno que tiene espinos, y puede tener alguna parte de su terreno que es buena tierra. Por eso es que en algunas áreas sí damos frutos, pero en otras no damos frutos. Por eso en unas áreas sí fructificamos, pero en otras áreas, hermano, no fructificamos. Hay que revisar todas las áreas de nuestra vida, a ver qué áreas sí estamos fructificando y qué áreas no estamos fructificando. Entonces, ¿qué pasa? Hermano, tenemos que hacer de alguna manera una limpieza. Las piedras de alguna manera tienen que ver con la dureza. Hay áreas de nuestra vida que están muy duras, que el Señor tiene que convertir toda dureza. Así como dice la Biblia, que Él convierta nuestro corazón de piedra.
y lo cambie por un corazón de carne. Así como le dijeron a Marta: Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y Marta era una tremenda, hermano, para mí, mire, a veces hablamos mal de Marta, pero para mí Marta era una mujer de Dios, hermano. Esa sabía de escatología. Cuando el Señor le dijo que iba a resucitar a Lázaro: sí, Señor, yo sé que lo resucitarás en el tiempo final. Esa sabía de resurrección, hermano. Ella manejaba los temas de que iba a haber una resurrección final. Ella manejaba eso, tenía esa fe, tenía esa convicción. Pero había una área de su vida que tenía piedras. Eso es incredulidad. ¿Cuántas áreas de nuestra vida a veces tenemos incredulidad? ¿Y sabe cuál es una de ellas más fácil de encontrar entre nosotros los cristianos? A veces, ¿qué nos cuesta creer que Dios nos quiere bendecir en todo? Y esa área como que, hermano, como que no nos termina de convencer al Señor de que Él nos quiere bendecir. Él nos quiere bendecir, Él nos quiere dar lo mejor. Él quiere bendecirnos con todo, con toda bendición. Pero nos cuesta, tenemos esa área dura a veces, hermano. Entonces hay áreas que tienen que ser quitadas la piedra. Por eso después le dice el Señor a Marta: Marta, quita la piedra, quita la dureza. Hermano, hay que quitar las piedras de nuestra vida. Hay que quitar las piedras de nuestra vida. Que el Señor nos ayude a quitar las piedras de nuestro terreno para que sea un buen terreno. Ok, pero dentro de los terrenos que nosotros vimos, o dentro de los lugares, hermano, dentro de los lugares que vimos el domingo, es aquel pasaje que está en 2 de Reyes 2:19. Si quiere, vayamos ahí rápidamente. Yo creo que ni puse mi cronómetro aquí, vamos a ver. Aquí lo vamos a poner. Ok, 2 de Reyes, capítulo 2, verso 19. Hermano, a las primeras cosas que se enfrenta Eliseo. Fíjese que Eliseo, no puedo decir que es el primer milagro que hizo, pero porque él abrió las aguas del Jordán antes de esto. Pero si no estoy mal, creo que este es el segundo milagro que hizo Eliseo. O sea, se viene estrenando en su ministerio. Viene como hermano, como estrenándose en esto. Y dice 2:19, luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo: Señor, como tú puedes ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala y por eso la tierra ha quedado estéril. Mire qué cosas. Le abro mi corazón un poquito. Yo no sé por qué cuando leo este versículo, estos días que lo he estado leyendo, no sé por qué, hermano, siempre pienso aquí en Puerto Cortés, la tierra donde estamos está bien ubicada, hermano. Qué ubicación más hermosa tiene este puerto bendito, hermano. Pero ¿cómo estarán las aguas? ¿Qué nos ministra? Pero ese mismo versículo, cuando lo seguimos leyendo, dice el Señor que Eliseo, en su palabra dice que Eliseo mandó a traer sal y la derramó sobre las aguas, y las aguas fueron purificadas y la tierra nunca más volvió a ser estéril. Y la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Estamos en una buena tierra. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en una buena tierra, pero usted y yo somos sal. Somos los encargados de purificar esta tierra para que sea una tierra fructífera, hermano. Que nos derramemos, y si le sumamos, porque la Biblia se suma, mire, la Biblia no se divide, hermano. La Biblia se suma, y si sumamos la palabra, hay un versículo que ese sí no sé dónde está, solo sé que Pablo lo dijo: que todas vuestras palabras, tal vez lo buscan allá, que todas vuestras palabras sean sazonadas con sal. Entonces, una manera de purificar la tierra es que todas nuestras palabras lleven bendición, lleven sal. Que lo que hablemos de nuestra tierra sean cosas buenas, hermano. Que bendigamos esta tierra. ¿Lo tienen? Ahí está, mire. Que su conversación, eso es hablar, hermano. Eso es hablar, eso es platicar. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Pero habrá la versión que dice con sal.
Es que hay una versión dice que vuestras palabras sean sazonadas con sal. Dice, yo creo que la versión de las Américas, que vuestras palabras siempre, ahí está, que vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Mire, hermano, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué importante eso, hermano, que lo unamos. Eliseo purificó aquellas aguas con sal. El Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero Pablo dice que todo lo que hablemos, que todas nuestras palabras sean sazonadas con sal. Que bendigamos la tierra en la cual estamos, hermano. ¿Sabe qué? Comencemos con nuestras casas, bendigamos nuestras casas, bendigamos a nuestros hijos, nuestros cónyuges, bendigamos nuestras familias, bendigamos. De ahí bendigamos esta ciudad, de ahí bendigamos nuestro país, que el Señor bendiga a Honduras. Hermano, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Esa es una manera de purificar el lugar donde nosotros vivimos. ¿Con qué? Con nuestras palabras, hermano. Ahí le dejo, tal vez ni traía eso para la enseñanza. Pero este hombre, hermano, hizo esa obra. Ahora, centrémonos ya un poquito en lo que quiero hablarle. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la tierra se volvió estéril? ¿Por qué ese terreno, hermano, aunque estaba bien ubicado, era un terreno estéril? Dice ahí la palabra que es por el agua que ministraba ese terreno. Entonces, hermano, la parábola del sembrador es que nosotros somos tierra. Usted y yo somos tierra. Y yo le decía el domingo, hermano, no es por quedar bien con nadie de ustedes, yo solo quiero decir esto, que usted es un buen terreno, usted es una buena tierra, hermano, usted es una tierra de Dios, usted es un buen terreno. Entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Entonces, hermano, y yo le decía el domingo, hermano, hay que sacar los espinos, que esos son preocupaciones, esas cosas que nos agobian, hay que sacarlas, hay que sacar las piedras, que esas son, hermano, a veces incredulidades que hay en nosotros, hay que sacarlos. Señor, si tú lo has dicho, tú lo harás. Señor, yo creo en tu palabra, yo sé que tú estás conmigo, tú me vas a llevar hasta el final, Señor. Sacar toda incredulidad de nosotros, hermano. Mire, estar junto al camino es oír pero no entender. Eso dice la parábola, oír pero no entender, oír la palabra y no entender, eso es estar junto al camino. ¿Qué hay que pedirle al Señor? Lo que orábamos ahorita, que el Señor nos haga entender la palabra, hermano, para que la palabra no quede estéril en nosotros. Pero aquí con las aguas, ¿qué es, hermano? ¿Qué es las aguas? Es que nos ministra. Hermano, ¿a qué nos exponemos nosotros para que ministre nuestra vida? A veces muchas malas noticias escuchamos, hermano. A veces solo cosas negativas escuchamos, que esto y lo otro, que la recesión económica, que las cosas, la vida se pone más cara, que aquí en adelante no va a haber agua, aquí unos años no va a haber agua, que hermano, y solo unas cosas que, mire, nos aceleran la vida, hermano. Entonces, ¿qué nos está ministrando? ¿Qué nos ministra? Por eso qué importante atender lo que dice la palabra, hermano, no dejando de congregarnos. ¿Por qué, hermano? Porque aquí en la iglesia es donde el Señor nos ministra con esas aguas del Espíritu Santo, hermano. Aquí es donde el Señor, hermano, como que nos refresca, hermano. Aquí es donde el Señor envía su rocío, envía, hermano, esa bendición que dice Salmo 133. Allí envío yo mi bendición, en la congregación. Entonces, ¿a qué nos exponemos? Hermano, durante el día, no me conteste solo ahí usted, durante el día, ¿usted escucha algún mensaje? Escucha algún himno que lo ministra, escucha alguna palabra que le llega a su corazón. Hermano, durante el día tomamos un tiempo para leer algo de la palabra, para meditar algo en la palabra. Tomamos un tiempo, hermano, para buscar al Señor. Mire, aunque sea ahí trabajando, pero de repente, hermano, hay un tiempito de apartarse y decir, Señor, aquí estoy. Que ministra mi mente, ministra mi corazón, hermano, que nos apartemos para el Señor. Entonces yo me pregunto, hermano, mire, es una de las preguntas que yo me hago. ¿Cómo aquellas personas que nunca visitan una iglesia, cómo están ellos realmente espiritualmente? ¿Cuál es la condición de su vida, hermano? De veras, yo me pongo a pensar, yo digo, aquellas personas que no visitan una iglesia, que no son parte de una iglesia, que no se congregan, hermano, ¿cómo está su vida realmente? ¿Tienen años de no escuchar un mensaje? No hay palabra en ellos. Realmente es algo caótico, hermano. Entonces, ¿qué nos ministra? Qué importante, hermano. Mire, la enseñanza esta noche, mire, qué importantes son las aguas que nos ministran, porque hay aguas que nos vuelven infértiles. Hay ministraciones que solo los ministran preocupaciones.
Hay ministraciones que solo nos ministran amargura, ya vamos a ver alguna de ellas. Y estarse llenando de amargura, hermano, de amargura, de amargura. Eso nos vuelve totalmente infértiles. Solo amargura. Mire, yo sé que aquí no hay ninguno, pero es que no sé si decir esto, a veces yo me salgo de la línea, ¿va? Hermano, ¿se acuerda una señora que hasta la cara era y que cantaba Rata de dos patas? Hermano, de veras, yo le miro el rostro a esa señora y digo, uff, hasta escalofríos me da, hermano. Pero ¿qué va a creer? Que hay gente que le gustaba escuchar esa música. ¿De qué se está administrando? Amargura. Imagínese, hermano. Dios santo. Entonces, vaya, eso es por un lado. Y otras cosas, hermano, ¿qué nos ministran? Hay una de las hermanas de aquí del ministerio que ella me dice, es que viera pastor, es que mi esposo se levanta con HCH y se duerme con HCH y todo el día con eso. Hermano, solo escuchando que descabezaron a uno por allá y al otro lo encontraron por allá. Hermano, ya cuando uno sale de la casa sale como que, porque todo el día escuchando malas noticias, hermano. Todo el día escuchando eso. Aún fíjese, hermano, que cuando uno trabaja en lugares donde solo a poner queja llega la gente. Yo trabajé en un lugar así. Hasta ahí uno sale como cargado a veces, hermano, porque solo escuchando quejas de la gente, que es que esto me salió malo, mire que aquí no me han resuelto este problema, ya lo reporté tantas veces y nunca me dan una solución, ya voy a ir a la fiscalía para ver, y solo escuchando esas cosas uno, y tal vez es el trabajo de uno. Entonces, como cristianos debemos de ponernos una coraza: Señor, voy a cumplir con mi trabajo, pero al salir de aquí yo me quito todo esto, Señor, quiero llevarme esto para mi casa. Hermano, de alguna manera descontaminarse ahí, hermano, así como cuando los tiempos del COVID, ¿se acuerda cómo lo bañaban a uno? A dónde iba, hermano. Entonces, espiritualmente también, hermano, mire, hay que ponerse como una coraza y decir: Señor, yo no quiero andar con estas cosas, no quiero esta administración. Hermano, hoy en día, usted lo puede ver en las calles, uno debe andar como que así con cuidadito, hermano, porque la gente anda como muy alterada, hermano. Mire, una media cosita y ya le sacan a uno, hermano, los puños ahí, como que quieren pelear, ¿va? Y entonces imagina, se encuentran a otro igual, ya se armó un lío, hermano. Pero es porque así está cargado el ambiente. ¿Por qué, hermano? Por las administraciones que ahora tenemos. Por eso nosotros los cristianos debemos de llenarnos de las aguas del Espíritu Santo, hermano. Ahí que las aguas del Espíritu Santo nos ministren constantemente. Fíjese que yo estuve estudiando algunas cosas. Quiero ir aquí puntualmente. Y el domingo hablamos de estas aguas. Solo la voy a leer, Éxodo 15, 22. Medio las explicamos el domingo un poquito. Dice: Moisés hizo partir a Israel del mar Rojo y salieron hacia el desierto de Chur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, el lugar le pusieron el nombre de Mara. Estas son aguas amargas. Estas son aguas, no son aguas buenas, hermano. Estas son aguas que nos ministran amargura. Y yo le hablaba un poquito de Noemí, cómo ella abandonó Belén, la casa del pan, hermano, y se fue a vivir a Moab. Y no vivió, mire, no vivió menos de 10 años, porque la Biblia dice, habla ahí de 10 años. Y esta mujer, hermano, cuando ella regresa y leemos el libro de Ruth 1, 20, 21, ella dice: llena me fui y he vuelto vacía. Otro hermano, por el tema es
esa muchacha, esa señora, ya yo creo que era una señora, ella dice que estaba vieja, ¿va? Dice ella, el Todopoderoso le echó la culpa al Señor de una decisión que ellos tomaron. Dejaron de beber las aguas de Dios y se fueron a beber las aguas de Moab. Mientras estuvieron bebiendo las aguas de Dios, estaba llena, eso es fructífera, hermano. Pero cuando regresaron, ya vino vacía, sin fruto. ¿Y cómo dijo ella que regresaba? Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, llámenme amargura. Ella se llenó de amargura, ella bebió de estas aguas, de las aguas de Mara, y se volvió infructífera. Ana, hermano, cuando ella está ahí hablando con el sumo sacerdote Elí, Ana dice: yo soy una mujer amargada en mi espíritu. Y solo tiró esa amargura ahí en el templo. Y hermano, y salió bien para poder concebir y tener a Samuel. No fructificaba porque ella estaba llena de amargura. Hermano, ¿cómo de repente nosotros nos podemos dejar ministrar por una amargura? ¿Cómo de repente nosotros nos podemos, hermano, exponer a la amargura? No sé, hermano, tal vez el jefe es amargado, hermano. Y entonces, si no estamos bien parados, esa amargura con la que nos hablan nos daña y ya nos amargamos nosotros. Las personas con que vivimos tal vez tienen problemas y hermano, y amargados. ¿Cómo endulzar? ¿Cómo endulzar? ¿Qué hizo Moisés para endulzar esas aguas? Usted lo puede leer, dice que él cortó un árbol y lo echó a las aguas y las aguas se volvieron dulce. Eso tipifica el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahí está, hermano, de alguna manera reflejado que nuestro Señor Jesucristo murió en un madero. Ahí está la cruz de Cristo. Corta toda amargura de nosotros, hermano. Dejémonos ministrar por el evangelio, por las buenas noticias, por esa vida que Dios quiere darnos. Entonces las aguas amargas son aguas que nos vuelven infructíferos. Eso hablamos el domingo. En Números 20:13 hay otras aguas. Números 20:13. Quiero ver si logro, hermano, no sé si voy a terminar el tema hoy otra vez, pero bueno, a donde llegue. Números 20:13 dice: aquellas fueron las aguas de Meribá. Aquellas fueron las aguas de Meribá, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor y Él manifestó su santidad entre ellos. Hermano, estamos viendo aquellas aguas que nos pueden volver infructíferos. Estamos viendo aquellas aguas que nos pueden dañar nuestra fructificación, que pueden volver nuestra tierra estéril. Hemos partido de aquel versículo de Eliseo donde dice: Señor, la tierra está bien ubicada, el terreno es bueno, el terreno está bien ubicado, pero las aguas son malas. Y como las aguas son malas, el terreno se volvió infértil. Entonces hay que ir a ver todas esas aguas que nos vuelven infértiles. Las aguas amargas nos vuelven infértiles. Aquí hay otras aguas que son la contienda, hermano. Hermano, eso es otra cosa que nos vuelve infértil. Que nosotros andemos chocando con todo mundo, hermano. Que donde vayamos siempre tengamos líos, hermano, pleitos, y que no podamos llevarnos con nadie. Eso es un problema. Fíjese que aquí el pueblo del Señor, hermano, esas aguas, mire, estas aguas le hicieron más daño al pueblo que las aguas de Mara. Fíjese, estaba estudiando porque estas dos aguas son mientras el pueblo va en el desierto. Pero al final las aguas de Mara al final fueron endulzadas. Pero si hay algo porque marcó al pueblo el Señor, hermano, son por estas aguas del Meribá. Sabe que por esas aguas Aarón y Moisés no entraron a la tierra prometida. Cuando usted lee los versículos anteriores de ese capítulo 20, leímos el verso 13. Si usted lee el 12, el 11, el 10, usted va a encontrar que a Moisés le dijeron: Moisés, háblale a la roca para que salgan las aguas. Pero Moisés en su ira agarró la vara y golpeó la roca. Y el Señor por eso se enojó con Moisés, hermano. Se enojó con Moisés porque no obedeció lo que el Señor le dijo. Yo te dije que le hablaras, no que le golpearas. Y desde ahí marcó el Señor a Moisés y le dijo: por esto que sucedió este día, no vas a entrar a la tierra prometida. Lo verás, la verás, pero no entrarás. Hermano, esas aguas privaron a Moisés y a Aarón de entrar a la tierra prometida.
¿Cuánto daño nos pueden hacer las aguas del Meribá, hermano? Mire cuánto nos puede frenar en Dios las aguas del Meribá. Solo aquí, hermano, pudiéramos expandir la enseñanza, porque cuando nos vamos al Nuevo Testamento, hermano, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, vayamos a ver cuántas veces le dice Pablo, solo Pablo, cuántas veces le dice a la iglesia: iglesia, no entren en contienda. No entremos en contiendas y divisiones. Ahí le habla a una mujer llamada Chloe, hermano, le dice: me estoy enterado que hay problemas entre ustedes, arreglen la situación. Pero hay un versículo, hermano, que yo lo anoté aquí, está en Filipenses, que este es uno de los muchos, Filipenses 2:14. Mire lo que dice la Biblia: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo, no algunas cosas. Hermano, mire, ¿a dónde quiero llevar con esto? A veces cómo nos detiene de veras, hermano, cómo nos frena el que nosotros estemos peleados entre nosotros, el que no haya un entendimiento entre nosotros. Este es uno de los versículos que Pablo le dice a la iglesia de Filipenses, pero casi que a toda la iglesia les dice, hermano, este tipo de mensaje: hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Eso es, quitemos toda contienda entre nosotros, porque, hermano, la contienda nos vuelve infértiles. Las aguas del Meribá nos vuelven infértiles cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo. Yo creo, hermano, que de alguna manera, mire, lo que tenemos que enfocarnos es, todos, hermano, lo que tenemos que enfocarnos, ¿qué le conviene al reino? Aquí no es qué le conviene al pastor o qué me conviene a mí, diría un hermano, o qué le conviene al otro hermano, o qué le conviene a los de alabanza, qué le conviene a los servidores, qué le conviene a no, qué le conviene al Señor. Y si lo que le conviene al Señor no me conviene a mí, pues tenemos que ceder a lo que le conviene al reino, para que todos podamos estar en unidad. Pero, hermano, yo le aseguro que si cada quien busca sus propios intereses, vamos a chocar. Vamos a chocar, hermano, vamos a estar ahí con problemas, con situaciones. Entonces, qué importante es que, mire, es que dejemos esas ministraciones de contienda, hermano. ¿Por qué no vino a la reunión? Es que yo no le hablo a ese hermano. Hermano, ¿y qué pasó que no vino? No, es que yo ando enojado con aquel. No, es que ese hermano no me cae bien. Hermano, contiendas entre nosotros. Esas aguas hay que quitarlas, nos frenan, nos quitan el avance. Que no haya contiendas entre nosotros. Mire, ahí dice: hace todo. ¿Qué es lo que le afectó al pueblo, hermano? Entre los versículos que se leen en el Antiguo Testamento es que el Señor les dice: ustedes me han probado estas 10 veces. Quiere decir que 10 veces el pueblo se le opuso al Señor, hermano. 10 veces. A la 10ª el Señor no les perdonó más, y toda esa generación se quedó en el desierto. Entonces, esas aguas son aguas de contienda, las aguas del Meribá. Quiero que veamos estas, fíjense, me quiero detener en lo que dice Jeremías. Tal vez me da chance de ver estas tres, por lo menos estas tres. Mire lo que dice Jeremías 2:13. Aquí nos vamos a ir deteniendo un poquito más en la explicación, hermano. Vamos a ver, un poquito más de 40 minutos. Dice Jeremías 2:13. Le voy a leer la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Mi pueblo, dice el Señor por medio de Jeremías, mi pueblo ha cometido 2 pecados en mi contra. Número 1, me ha abandonado a mí, fuente de agua viva. Qué tremendo esto, hermano. Me han abandonado. ¿A quién han abandonado? A la fuente de agua viva. Y el número 2 es que han cavado sus propias cisternas. ¿Qué le parece eso? Dice que han cavado sus propias cisternas, pero esas cisternas están rotas y no pueden darles agua. Me llamó la atención ese versículo, hermano. Lo estuve estudiando en varias versiones y quiero sacar algunas cositas de ahí para que las hablemos.
Mire, el Señor dice, ha cometido 2 pecados mi pueblo, hasta el número les dice, hermano, ha cometido 2 pecados. Hay versiones que dicen, se ha equivocado doblemente Israel. Primero, qué grave, hermano, qué cosa más grave nos puede pasar como pueblo de Dios, que dejemos a nuestra principal fuente de administración, que es nuestro Señor. Qué error, hermano, qué cosas más graves nos pueden pasar como pueblo de Dios, que nosotros dejemos de recibir una administración de Dios y busquemos administraciones en otro lado. Ese fue un error. Pero en el error que yo quiero hablar un poquito, porque estamos hablando de las aguas que nos vuelven infructíferos, es que ellos se cavaron su propia cisterna. Y de las cosas que creo yo en lo personal, que nos ha hecho mucho daño a nosotros la iglesia, es que nosotros hemos hecho nuestro propio concepto del evangelio. Nosotros hemos abandonado el evangelio, a veces, hermanos, las buenas nuevas, las originales, la fuente eterna, la hemos abandonado y nos hemos hecho un montón de restricciones que no están en la palabra, que no están en la Biblia. Esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Y al final nos hemos hecho un propio evangelio, hermano. Entonces el Señor ahora nos puede venir y decir: ustedes se han puesto un montón de restricciones que yo no se las he dado. Esos son ustedes que se las han puesto y lo han llamado como la verdad. Lo han llamado como lo correcto. Pero dice el Señor: pero eso no se los di yo, eso ustedes mismos lo tomaron. Esos mismos conceptos ustedes los pusieron en la iglesia. Yo no les he dicho eso. Hermano, ¿cómo podemos estar nosotros con un evangelio que nosotros mismos lo hemos fabricado? Así como le dijo el Señor al pueblo ahí: ustedes han hecho su propia cisterna. Entonces ustedes han hecho su propio evangelio, pero ese no es el evangelio, ese no es la verdad. ¿Cómo, hermano? Realmente, mire, yo me ponía hoy delante del Señor y yo le decía: Señor, ¿no será que aquí en la iglesia hemos puesto cosas que son onda nuestra y no son tuyas, Señor? ¿No será que nos hemos llenado hermano, de reglamentos nuestros y no lo que Dios dice? Entonces, hermanito, ¿sabe qué me decía el Señor o qué ponía el Señor en mi corazón? Porque, hermano, es bueno preguntarnos. Mire, es bueno preguntarnos si estamos haciendo lo correcto delante del Señor. Mire, yo como pastor, yo tengo que preguntarle al Señor: Señor, ¿cómo estamos manejando las cosas en la iglesia? ¿Es como tú quieres o como yo quiero? ¿Es según lo que tú dices o según lo que yo digo? Porque podemos estar cavando en nuestra propia cisterna y dejamos de tomar de nuestra verdadera fuente. Nos dejamos de sustentar de nuestra verdadera fuente, la fuente de vida eterna. Entonces yo le pregunto: Señor, ¿y cómo manejamos esto entonces? Entonces, hermano, entre las cosas que el Señor me decía: nadie es dueño de la verdad. El único que es la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El único que tiene la verdad, el único que es la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ante cada decisión que vayamos a tomar, deberíamos de ir a preguntarle al Señor: Señor, ¿esta es tu verdad? Hermano, es que estaba viendo algunas cosas y mire, por ejemplo, en el libro de Hechos, hemos estado estudiando de ese Hechos 16, pero ahora no con Lidia. Yo creo, buscate ahí uno, cuando le salen, ahí en los primeros versículos, cuando le sale una jovencita a Pablo, una muchachita que era esclava, dice la Biblia, y que ella decía: estos hombres son hijos del Dios Altísimo, algo así decía esa muchacha, y que por muchos días dice que anduvo repitiendo eso. Hermano, entonces mire, se me venía eso a la mente.
¿Cómo podemos estar escuchando cosas que son ciertas, pero que no vienen de parte de Dios? ¿Qué contradicción eso, va? Suena como contradictorio eso, va. Mire ese versículo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Era una esclava, tenía un espíritu de adivinación. Pero mire esta cosa, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Le pregunto, ¿estaban diciendo algo malo? ¿Estaban diciendo una mentira? Estaba diciendo una verdad. Qué serio esto, hermano. Qué serio. Mire, hay cosas que aunque suenen bonitas, pero no vienen de la luz. Aunque suenen bien, pero no vienen de la luz. Aunque sean dulces a nuestros oídos, pero no vienen de la luz. Fíjese que dice, tal vez ponen el versículo, dice que por muchos días ella anduvo dando voces. El siguiente versículo creo que está. No, ahí te fuiste al 17. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. El siguiente versículo, el 18. Mire, y esto lo hacía por muchos días. O sea que Pablo de primas a primera no lo identificó. Esa mujer siguió detrás de ellos y dando el mismo mensaje, Pero llegó un momento donde Pablo, hermano, dijo: esto ya no me suena bien. Esta está diciendo una gran verdad, pero algo anda mal aquí. Y por medio del discernimiento, dice, hermano, que Pablo se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero el punto a lo que lo quiero llevar, hermano, amados, cómo nosotros tenemos que estar pegados a la fuente de verdad, que es Cristo. Aunque escuchemos que el pastor predica bien y que habla cosas bien, pero debemos de tener un oído que esté pegado a la fuente de vida eterna. Que aunque escuchemos cosas muy bonitas allá afuera y que suenen bien, pero ver si vienen de parte de Dios o vienen de otro lado. Entonces, qué difícil, hermano, perdóneme. Yo estaba analizando solo en este punto, me quedé meditando varios minutos, qué sé yo, cuántos minutos. Pero yo me quedé meditando: Señor, ¿cómo podemos nosotros estar seguros entonces de que vamos a actuar de la manera correcta? Vaya, ¿cómo a lo bueno le vamos a llamar bueno y a lo malo, malo? No corremos el riesgo de llamarle bueno a lo que está malo y malo a lo que está bueno, si no estamos pegados a la fuente eterna. Este es un punto para reflexionar, y para reflexionar bastante, hermano. ¿Cómo podemos tener nuestra propia cisterna? Le voy a dar otro ejemplo. Está Pedro, hermano, con hambre, así como usted ahorita. No tiene hambre, ¿va? Pero dice que Pedro, mientras le hacían algo de comer, él se fue a orar a una planta alta, algo así da Hechos 10. Entonces se va a orar, y mientras está orando, dice que se le presenta un lienzo, hermano. Eso es como una especie de manto que venía atado de las 4 puntas y traía todo tipo de animales ahí. Y el Señor le da una orden: mata y come. Hermano, pero Pedro, un hombre sabio de la palabra, un hombre entendido de la palabra, dice: Señor,
Nada inmundo ha entrado en mi boca. No puedo comer esos animales porque están inmundos. Le pregunto, ¿estaba diciendo alguna blasfemia Pedro ahí? ¿Estaba diciendo alguna mentira Pedro ahí? Él estaba agarrando la palabra, y la palabra decía, la ley decía que ellos no podían comer esos animales. O sea, Pedro no está saliéndose de la Biblia. Pedro está actuando conforme a la palabra, porque la ley decía que ellos no podían comer de sus animales. Él está actuando conforme a la palabra, hermano. Es que esto es lo que debemos de analizar. Él no está actuando fuera de la palabra. Más bien él es un hombre que dice: no, Señor, yo voy a poner en regla la palabra. Yo voy a actuar como dice la palabra. La palabra dice, la ley de Moisés dice que no podemos comer de sus animales porque son animales inmundos. Entonces no está fuera de la palabra. Entonces él está actuando conforme a la palabra. Pero ¿qué le dijo el Señor? Pedro, no llames inmundo lo que yo he purificado. Entonces Pedro tenía su propia cisterna. Estaba encerrado en eso. Mientras que la fuente de vida, la agua, le estaba dando otra instrucción. Entonces, ¿cómo de repente cuando nosotros tenemos estigmas en la mente, podemos tener errores al juzgar determinado asunto, determinada persona, determinada acción? Por ejemplo, hermano, tal vez hoy ya no se da mucho, pero antes, tal vez, vaya, le voy a poner este plano. Tal vez llegó alguien necesitado del Señor a una iglesia, pero llegó mal vestido. Póngale si era un jovencito, llegó en short y en chancletas a la iglesia y con una camisa de tirantes. Y él llegó necesitado a la iglesia. Pero los servidores que estaban allá afuera le dijeron: así con esas fachas no puedes entrar a la iglesia, regresate a cambiarte y te venís. Lo mató. Lo mató. O sea, valoramos algo con una hermano, con una enseñanza de hombre, cuando tal vez Dios en su poder movió a ese muchacho a un lugar donde le podían ayudar y darle una palabra de aliento y una palabra de bendición. Pero nuestra cisterna nos dijo que no podíamos recibirlo así. Entonces, ¿cuántos errores de esos hemos cometido por tener nuestra propia cisterna? Porque nos hemos apartado de la fuente verdadera, que es el Señor. El tema es, hermano, cómo tenemos que estar bebiendo de la fuente de vida eterna. Que el Señor abra nuestros ojos para decir: esto no va conmigo, esto sí va conmigo. Y aunque esto que sí va conmigo no te parezca, pero sí va conmigo. Aunque en tu valoración diga que no, pero esto sí es mío. Y esto, aunque suene bonito, aunque tenga Biblia, aunque tenga todo, aunque tenga, así como esa mujer que decía siervos del Dios Altísimo, pero venía de una fuente mala. Y Pablo lo pudo identificar, que aunque sonaba bien, no contradecía la palabra, no estaba adulterando la palabra, pero estaba malo. Entonces, hermano, aquí no se trata de que seamos tolerantes. Ese es el mensaje. Mire, aquí no se trata de que vamos a ser tolerantes con lo que Dios no aprueba. No es ese el mensaje. Sino que tengamos la capacidad de decirle malo a lo que Dios dice que está malo, y bueno a lo que Dios dice que está bueno. Aunque nosotros en nuestro parecer, hermano, nos hagan pedazos nuestra teología, nos hagan pedazos nuestro conocimiento bíblico, nos hagan pedazos todo, pero si Dios dijo esto yo lo apruebo, ¿quiénes somos nosotros para desaprobarlo? ¿Quiénes somos nosotros para decir lo contrario, hermano? ¿Qué necesitamos? Estar bebiendo de la fuente de vida eterna. No cometamos el error de abandonar la fuente de vida eterna y nos pongamos a formar nuestra propia cisterna, porque vamos a cometer errores como los que le mencioné. Entonces, hermano, en este punto el pueblo del Señor
creó su propia cisterna. Dos errores ha cometido mi pueblo. Uno es que han abandonado la fuente de vida eterna. Y dos es que crearon su propia cisterna. Mire lo que dice Proverbios 3:5. Hermano, es uno de los proverbios que ha bendecido mi vida de un tiempo acá. No hace mucho tiempo, cuando yo terminé de comprender un poco mejor este versículo, hermano. Mire, ahí escuchando a mis coberturas, el Señor abrió mi entendimiento. Ahí sí que me pasó como Lidia en este y otros versículos, pero en este yo me acuerdo que estaba el apóstol Sergio predicando un día y habló de este versículo y lo pude entender, hermano. Cuando dice el Señor, confía en el Señor con todo tu corazón. Pero mire la segunda parte: no te apoyes en tu propio entendimiento. No hagas un concepto del evangelio basándote en tu propio entendimiento, porque eso es crear nuestra propia cisterna, hermano. Hermano, cómo hay personas, y no estoy hablando mal de ellas, solo por el ejemplo, cómo hay personas que han puesto, hermano, su propio evangelio. Que es malo maquillarse. Las hermanas, cuidadito, se echan algo cuidadito, se repellan, dicen ellos, cuidadito, esos aritos, ¿sabe qué decían ahí en una iglesia? A esos son los estribos donde ponen las patas el diablo, dice, y ahí se pone, hermano, unas cosas que sacan, hermano. Yo todavía tengo que pedirle que el Señor me libere de eso, pero cuando yo estaba de niño en una iglesia, me privaron de jugar fútbol, porque era pegarle como la cabeza al diablo, a la pelota, es jugar con la cabeza del diablo. Y toda mi niñez, hermano, yo no sé de dónde salió eso. Mi abuelito es gran futbolero. Ese señor todos los domingos pasaba jugando. Entonces yo saqué eso, hermano. Yo me acuerdo que me ponía los tacos de mis tíos, hermano, y me ponía así como que estaba en un estadio, hermano. Y yo escuchaba que la gente me gritaba, golazo, hermano. Yo me hacía unas ilusiones jugando fútbol, pues. Pero, hermano, no me dejaban jugar fútbol porque era pecado. Todavía le reclamo a mi papá. Yo no me dejaba jugar fútbol porque me pegaba unas macaneadas cuando me miraba jugando fútbol, porque era pecado, hermano. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde sale esa estructura del evangelio? Que el evangelio es eso, hermano. ¿Sabe qué? Armamos un evangelio con nuestro propio entendimiento. Y dice la palabra ahí que no, hermano, dice aquí que no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Sabe qué dice en otras versiones? No te apoyes en tu propia inteligencia, dice la Reina Valera actualizada. Y la versión latinoamericana dice: no te apoyes en tu propia sabiduría. Hay que tener cuidado cuando alguien dice: es que yo creo que las cosas se deben de hacer así en la iglesia. Yo creo. Hay que tener cuidado cuando alguien dice eso, porque si ese yo creo no está conforme a la palabra, hay que ponerle cruz y calavera a eso. Es que yo pienso, hermano, que esto, sí, eso es lo que usted piensa, pero ¿qué dice la palabra? ¿Sabe qué dicen unos cristianos? No, es que yo creo que eso de congregarse no es necesario. Yo aquí en la casa tengo mi altar, aquí oro, aquí me reúno con mi familia, aquí oro, aquí cantamos, aquí todo y todo. Yo pienso, ese es mi criterio, que congregarse no, sí, ese es tu criterio, pero ¿qué dice la palabra? Yo creo que eso de apóstoles, evangelistas, pastores, maestros ahora ya no existe, eso quedó en el pasado. Yo creo, sí, pero ¿qué dice la palabra? Mire, esto no es para ningún, pero yo lo he escuchado. Es que yo creo que el diezmo no se tiene que llevar a la iglesia, se tiene que llevar a los pobres. Yo creo. Sí, pero eso es lo que él cree. Eso es lo que yo creo, eso es lo que alguien piensa. Hay que ver qué dice la palabra. Hermano, ¿cuántas cosas estamos haciendo porque yo creo que así debe de ser? ¿Cuántas cosas estaremos haciendo nosotros porque yo pienso que esto así? Sí, pero eso es lo que tú o lo que yo pienso. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor?
No hagamos nuestra propia cisterna. No edifiquemos nuestra propia cisterna. Dejemos que las aguas de la vida eterna nos ministren en todo momento, para poder tener un buen juicio, para poder actuar correctamente, para hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos y no como nosotros queremos hacerlas. Hermano, que el Señor nos ayude, de veras. Yo le pido mucha ayuda al Señor y oremos, hermano, para que las cosas se hagan aquí como el Señor dice. Más abajito en el verso 17, mire lo que dice. Mira, acá hay otras aguas. Siempre ahí en el Jeremías 2:17, aquí hay otras aguas. Dice: ¿no te ha sucedido esto por haber dejado al Señor? Le dice al pueblo. Leímos, mire, el verso anterior, déjeme chequear, es el 13, creo, ¿verdad? Leímos donde dejaron las aguas, es el verso 13. Bueno, 4 versículos abajo el Señor les reclama otra vez y les dice: ¿no te ha sucedido esto por haber dejado al Señor tu Dios? Cuando Él te guiaba por el camino, hermano, dejémonos guiar por el Señor, aunque no nos parezca, hermano. Aunque miremos que las cosas, hermano, chocan contra nuestro entendimiento, pues que se haga pedazos, hermano. Yo le pido al Señor, mire, entre las cosas que yo le pido al Señor: haz pedazos mis ideas y que tus ideas son las que gobiernen mi mente. Todos esos conceptos cerrados que yo puedo tener, Señor, hazlo pedazos, Señor, y que vengan tus conceptos a mi mente, que vengan tus conceptos, tus ideas. Entonces, que el Señor nos guíe, hermano. Mire aquí lo que le decía el Señor: todo eso te ha sucedido porque has dejado al Señor tu Dios cuando Él te guiaba por el camino. Ahora, le dice el verso 18: ¿qué haces? ¿Qué haces en el camino de Egipto para beber las aguas del Nilo? Acá hay otras aguas que ministran, hermano. De repente nos ministran las aguas del Nilo. Mire, primero les dice el Señor 2 pecados. Sí, el pecado número 1: han dejado la fuente de vida eterna. Y número 2: han hecho su propia cisterna. Y si yo le pudiera, pero algo más le quiero decir: se han ido por el camino de Egipto y están bebiendo las aguas del Nilo. Otras aguas que nos vuelven infructíferos. Hermano, Egipto, ¿qué es Egipto? ¿Qué es Egipto, hermano, para nosotros? Es el mundo como sistema. Si el Señor ya nos sacó del mundo, ¿qué vamos a ir a hacer ahí otra vez? De veras, hermano, para nosotros aplica aquel versículo: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué hacemos tratando de recoger lo que ya soltamos? ¿Qué hacemos tratando de ir, hermano, a lo que ya el Señor nos sacó? ¿Por qué vamos a ir a ese camino otra vez? No, hombre, el Señor ya nos liberó de toda esclavitud del pecado, hermano. Vivamos en su libertad. Mire, vivamos en las aguas del Señor. Entonces el Señor les reclama: ustedes están bebiendo las aguas del Nilo otra vez. ¿Y qué es el Nilo? El Nilo es el río de Egipto. El Nilo es donde, hermano, el Nilo fuerte esto, pero el Nilo es donde tiraron todos los niños que mataron en los días de Moisés. Ese río, hermano, ese río que quiere acabar con nuestras generaciones. Ese río que no quiere que nosotros como pueblo de Dios, hermanos, seamos libres. Esas aguas, ¿sabe qué? Son aguas de esclavitud que nos quieren tener siempre amarrados a un vicio, a un pecado, a una vida pasada. No quiere que vivamos una novedad en Dios. Eso nos vuelve infructíferos. No podemos fructificar en el Señor tomando las aguas del Nilo. Hermano, que nuestra boca se cierre ante toda administración del mundo. Que nuestra vida, hermano, que nuestra vida pueda rechazar toda administración de Egipto, hermano. Y bajo la unción se lo voy a decir con toda la autoridad que Dios me pueda dar en este lugar, hermano. Aún este tiempo de esta fiesta llamada Navidad, todo eso es una administración del mundo. No nos dejemos ministrar por eso. No nos dejemos ministrar por eso, hermano. Gracias al Señor. Yo le doy como testimonio que a mí los primeros años me costó eso, hermano, porque estaba acostumbrado ahí a las lucitas y esa musiquita, hermano. Y ese ambiente, hermano, hermano, ahí como que Dios santo, hermano, lo envuelve una cosa a uno. A mí me costó los primeros años.
Es una nostalgia, así como hasta ganas de llorar a veces dan, hermano. Y más el Buki cantando. ¿Sabe qué? Esas ministraciones no nos convienen ya, hermano. Para nosotros. ¿Sabe qué dice la palabra? Vaya, si quiere base bíblica, ¿sabe qué dice la palabra? Que recordemos el día de su muerte, no su nacimiento. Cada vez que hagáis esto, la Santa Cena, hacedlo en memoria de mí. La muerte de Jesús anunciáis. Cuando el Señor, antes de irse, el Señor pidió algo y Él dijo: acuérdense siempre del día de mi muerte. En ningún momento dijo que nos estuviéramos celebrando el día de su nacimiento. Y si le sumamos, cuando revisamos la Biblia, no lo que dice el comercio, porque al final ahí tiene que ver el comercio también, pero lo que dice la Biblia es que nuestro Señor Jesucristo nació entre septiembre y octubre. Ese es el nacimiento del Señor. Lo que pasa es que nos han vendido, hermano, otras cosas y nos han arropado con eso. Pero toda administración de Egipto la rechazamos. Decimos: no quiero las aguas del Nilo, rechazo las aguas del Nilo. Hermano, y en este mundo estamos. ¿Y cómo hacemos? En este mundo estamos. Entonces hay que hacer como Moisés, como la mamá de Moisés. Le armó una canastita a su hijo de tal modo que las aguas del Nilo no se le filtraron. No fue contaminado con las aguas del Nilo por el trabajo que hizo su mamá. Hermano, que el Señor nos ayude a calafatear nuestra arca, para que aunque las aguas del Nilo estén todavía aquí, pero a nosotros no se van a filtrar esas aguas, sino que solo las aguas del Espíritu van a ministrar nuestras vidas. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces esas aguas también nos vuelven infructíferos, las aguas del Nilo. Ese mismo versículo, hermano, habla de otro río ahí. Dice ese verso 18: ahora, ¿qué haces en el camino de Egipto para ver las aguas del Nilo? Pero dice después: ¿o qué haces en el camino de Asiria para beber las aguas del Éufrates? Hay otras aguas malas, otras aguas que nos vuelven infructíferos, hermano. Hay otras aguas, hay otras fuentes que son las fuentes del Éufrates. Ese es otro libro, es otro río, hermano, que tiene mucha, ¿cómo le diría, hermano? Mucha información, y sobre todo información escatológica. Ese río Éufrates. Me fui a investigar un poquito esa palabra, y entre las cosas que quiere decir es que figurativamente es prosperidad. Eso significa Éufrates. Entre las cosas que tiene como significado es prosperidad. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 16:12 que el Éufrates se va a secar. Entonces, ¿cómo es esa prosperidad? Es pasajera, es terrenal, y es una prosperidad, hermano, que no dura para siempre, es perecedera. Que nuestra mirada no esté en las cosas de aquí abajo. Hermano, las bendiciones que Dios tiene. Mire, si no había escuchado esto, si no lo había atesorado, yo le ruego que se lo lleve en su corazoncito esta noche. Las bendiciones que Dios tiene es para bendecirnos en esta vida y en la vida que está por venir. Las bendiciones del Señor no son pasajeras, no son perecederas. A Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo: ejercítate en la piedad, porque al ejercitarte en la piedad tienes recompensa, tienes un pago, tienes unos premios que te sirven para esta vida y para la vida que está por delante. Tal vez buscan ese versículo, amados, donde Pablo le dice a Timoteo: ejercítate en la piedad, porque esto tiene una recompensa para esta vida y para la vida que está por delante. Entonces las bendiciones de Dios no son perecederas, hermano. La prosperidad que Dios quiere darnos. Por eso que le dijo a Abraham al rey de Sodoma. ¿Qué le dijo Abraham al rey de Sodoma cuando le dijo que le vendiera las almas y que él iba a dar todos los bienes? Que le dijo: no te voy a agarrar ni siquiera la correa de los zapatos para que no digas que por ti me enriquecí. Mi bendición viene de Jehová. Entonces, hermano, ¿cómo hay gente
Y yo lo digo así, como hay gente, porque yo sé que usted y yo buscamos la bendición de Dios. Esa es la bendición que queremos. Pero como hay gente, hermano, que está enfrascada en una bendición temporal, en una bendición terrenal. Tienen su fuente en una cosa, en cosas materiales. Dice ahí, desecha las fábulas. Pero ¿dónde dice? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hay que buscar las diferentes versiones, pero ahí con esa creo que nos queda claro. Tiene promesa, el que nosotros nos ejercitemos en la piedad. ¿Qué es la piedad? El evangelio, hermano, el verbo hecho carne, esa es la piedad. Eso es el evangelio, la verdad de Cristo, esa es la piedad. Entonces, esa verdad tiene para nosotros promesas aquí en la tierra, pero tiene promesas que están después de esta vida, son promesas eternas. Pero las aguas del Éufrates, ¿sabe qué quieren hacer las aguas del Éufrates? Que nosotros nos desenfoquemos de lo eterno para que nos enfoquemos en lo temporal, en lo terrenal, en lo que va a perecer. En algún momento el Señor Jesucristo dijo: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla los corrompe. Hay que hacer tesoros allá arriba en el cielo, donde allá no entra la polilla, no entra la maldad. Allá están seguros esos tesoros, pero son cosas espirituales. Y por si fuera poco, Pablo dice en Colosenses 3, creo que está ese versículo donde dice: poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ustedes que ya resucitaron con Cristo, le dice Pablo a los colosenses, pongan la mirada en las cosas de arriba. Ahí lo tienen. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Sabe cómo podríamos, hermano, parafrasear ese versículo? Hermano, no pongamos nuestra mirada en las fuentes terrenales de prosperidad. Primero pongamos nuestra mirada en las fuentes eternas, que el Señor nos va a guiar para que nosotros nos podamos dirigir bien aquí en este mundo. Mire, amado, ¿sabe qué he entendido yo también un poquitito? Que si nosotros nos encontramos en la voluntad de Dios, Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos. No te va a hacer falta nada aquí en la tierra si nos encontramos, pero cuando tenemos prioridad en cumplir con las cosas que Él dijo que cumpliéramos. Pero hay veces que tenemos el panorama al revés. Quiero enfocarme en todo aquí en la tierra para poder servir al Señor. Bien, error. Vamos a ver si me voy a entender. Mire, hay personas que se esfuerzan tanto por lo material y se desenfocan de lo espiritual, porque ellos dicen: es que si estoy bien económicamente voy a poder servir al Señor con libertad, y se les va una vida en eso, cuando tiene que ser al revés. Me voy a enfocar en lo que Dios dijo que hiciéramos, y yo sé que ahí está mi provisión. El Señor me va a provisionar. El Señor me va a mandar mi casa, el Señor me va a mandar mi esposo, mi esposa, el Señor me va a mandar esto. El Señor, si yo voy caminando por donde Él dice que camine, ahí el Señor me va a mandar la provisión que yo necesito mientras estoy en esta tierra. Hermano, cuando nosotros valoramos más lo que Dios dijo acerca de nosotros, estamos bien enfocados. Me llamó fuertemente la atención como aquel hombre, aquel siervo de Abraham, dijo, entre las cosas que dice: yo quiero tener éxito en mi viaje. Y como él, ¿qué es lo que catalogó éxito él para su vida? Es llegar a cumplir lo que su siervo Abraham le había, lo que su amo Abraham le había encomendado. Hermano, se desentendió de todos los planes personales que tenía. Se desentendió de todos sus proyectos personales que tenía y se enfocó en uno: voy a tener éxito si logro encontrarle esposa a Isaac. O sea, él se enfocó en el propósito que le dio su Señor, y eso lo llamó él como éxito. Pero a veces nosotros llamamos éxito si cumplimos todas nuestras metas personales. A eso le llamamos éxito. Pero realmente, si logramos cumplir todos nuestros propósitos personales y no cumplimos lo que Dios dijo que vendríamos a hacer en esta tierra, hermano, realmente eso es un fracaso.
Yo quiero verlo de esa manera. Señor, voy a lograr graduar a mis hijos, voy a lograr que mis hijos hagan esto, voy a lograr, y gloria a Dios, hermano, que el Señor nos ayude para eso, si es parte de lo que tenemos que hacer. Pero no nos desenfoquemos de lo que Dios nos mandó a hacer. Porque si cumplimos con lo primero que le mencioné y no cumplimos con lo que Dios nos mandó a hacer, eso sería como un fracaso para nosotros. Que nuestro éxito esté en cumplir lo que Dios dijo que nosotros íbamos a hacer en esta tierra. Si nosotros logramos cumplir el propósito por el cual Dios nos envió a esta tierra, somos gente exitosa en Dios. Pero ¿sabe qué es eso? Buscar la prosperidad de arriba y no busquemos la prosperidad del Éufrates, que es una prosperidad temporal, que en algún momento se va a terminar. Entonces las aguas del Éufrates, hermano, es una prosperidad perecedera. Que no nos ministren esas aguas. Ya, hermano, creo que el relojito, 2 minutitos me quedan. Tendría que hablar de la samaritana. Hermano, interesante que la samaritana, ¿se ha preguntado usted cuántos viajes haría la samaritana antes de ese viaje donde encontró a Jesús? ¿Cuántos viajes hizo ese pozo, esa mujer? Que cuando Jesús le dijo, si tú supieras y conocieras quién te pide agua, tú le pedirías a él. Porque el agua que yo te doy, si quiere leámoslo, yo creo que aquí tenía ese versículo, Juan 4:13, dice, respondiendo Jesús dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. En otras palabras, mira, esta fuente a la cual tú corres todos los días, esta fuente a la cual tú viajas todos los días, este es algo que nunca te va a saciar la sed. Pero dice el verso 14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Ahí hay 2 fuentes. Una fuente a la cual esa mujer corría todos los días, hermano, y siempre esas preguntas son interesantes, vuelven más interesante la historia. ¿Cuántas veces había viajado esa mujer a ese pozo y nunca había tenido una experiencia personal con el Señor? Pasémoslos a nuestros días. ¿Desde cuándo visitamos una iglesia? Pongámoslo un poquito más fuerte, ¿desde cuándo somos cristianos? Y nunca hemos tenido una experiencia personal que nos cambió la vida con el Señor. ¿Sabe qué es esto, hermano? ¿Sabe cómo le quiero llamar a estas aguas? Aguas de religiosidad. A veces estamos tomando solo aguas de religiosidad, pero lo que tenemos que pedirle al Señor es un encuentro personal con Él. Que se nos presente esa fuente de vida eterna, que se nos presente. Por eso ahorita cantábamos, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Hermano, que pidamos al Señor realmente encontrarnos con Cristo, hermano, que nos encontremos con Él. Que individualmente, no como congregación, sino que individualmente tengamos un encuentro con Cristo que nos cambie la vida. La samaritana jamás fue la misma después de eso, hermano, jamás, nunca. Lo primero que le mandaron a cambiar fue su hermano, su estado civil. Lo primero que le arreglaron. Y después se convirtió en un evangelista. Después esa mujer, hermano, fue a predicarle a todo el mundo allá a su pueblo. He encontrado al Cristo. Me he topado con el Cristo. Me dijo toda la verdad. Ese hombre me cambió la vida. El Mesías, aquel que tanto esperamos. Sí, hermano, a veces, ¿sabe qué? Estamos perdiendo el tiempo. Perdón, hermano. Estamos perdiendo el tiempo en cosas que no tienen ni sentido, hermano. Cuando en realidad tenemos que buscar a Cristo. Sabe que esa mujer, mire, entre las muchas cosas, hermano, mire, el tiempo yo sé que se me ha ido, pero solo vamos a orar y nos vamos. Mire,
Entre las cosas que esa mujer le dice en el verso 20. Oiga lo que discutía ella. Que a veces nosotros como cristianos pasamos discutiendo unas cosas que no, hermano. Oiga lo que discutía ella. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Hermano, a veces nos, ahí en la iglesia nuestra alabanza es mucho mejor. La que tienen ustedes allá, ahí más o menos. Ahí en tu iglesia ni siquiera en uniforme tienen los servidores. Aquí nosotros tenemos nuestro uniforme. Todos los servidores tienen que andar con corbatita y todo bien arreglado. Hermano, discutiendo esas cosas. Mejor conozcamos a Cristo, hermano. Mejor que se nos revele Cristo, hermano. Que ya nuestro evangelio no esté basado en cosas secundarias. Nuestro evangelio debe estar basado en la verdad que es Cristo. Que conozcamos a Cristo, hermano. Que conozcamos la verdadera fuente. Esa mujer le cambió la vida. ¿Sabe con qué idea comenzó esa conversación esa mujer? Usted lo puede leer en los primeros versículos. ¿Cómo que me pides agua? Tú eres un judío, yo soy un samaritano. ¿Cómo es que me pides de beber a mí si entre samaritanos y judíos no hay una buena relación? Mire cómo comenzó a platicar. ¿Sabe cómo sería en nuestro tiempo? ¿Cómo es que usted me habla a mí si usted es católico? Yo soy cristiano. A mí no me puede hablar porque usted tiene otra religión. Yo soy evangélico. Ay, hermano, no es eso el evangelio. El evangelio es para todos aquellos que lo quieran escuchar. Es el evangelio es para todos. Esto no se trata de evangélicos, de cristianos, de católicos, mormones. No, no, no. Todo aquel que quiere escuchar la verdad, hay que hablarle de la verdad que es Cristo. Beber de las aguas es que realmente conozcamos quién es Jesús, hermano. ¿Quién es Jesús? El Cristo. Tal vez ponen el resumen, amados. Este último hablamos el domingo. Cómo aquel hombre, hermano, fíjese que es que a veces me comprometo, ahí le digo a los hermanos discipulados, tengo como 20 temas ahí que les digo que los voy a predicar y no los he predicado. Pero sería interesante que habláramos de este caso de Juan capítulo 5. Porque ahí está reflejada la iglesia. Ahí puede estar reflejada la iglesia. Ahí puede estar reflejada la iglesia. Hermano, la gente, mire, le estoy hablando como iglesia, como un todo, un todo. La iglesia de Cristo es a saber qué número de cristianos sabemos en todo el mundo, hermano. A saber, somos incontables, como le dijeron a Abraham. Pero ¿cuántos de los cristianos realmente estamos bien enfocados en nuestra fuente verdadera? Porque usted lee Juan 5 y dice que había una multitud. Tal vez lo ponen, amados, disculpen, Mateo 5:1 dice que había una multitud de enfermos rodeando aquel estanque de Betesda. Hermano, yo leía eso y yo decía, ¿cómo que una multitud? Cuando vio las multitudes, no es Juan 5, perdón, amados, Juan 5. Pero tal vez ponen el verso 1 donde dice que había multitud de enfermos. Es impresionante eso, hermano. A veces hay cosas que las leemos muy rápido. Mire lo que dice, cuando vio las multitudes subió al monte, después de esto se celebró una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Verso 2 dice, y hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Verso 3, en esto yacía una multitud de enfermos. Hermano, una multitud de enfermos. Mire que ahí habían ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Tenían su fe en otra cosa. Cuando sigue leyendo ese capítulo, dice que un ángel bajaba de vez en cuando a hacer un movimiento. Tal vez lo ponen ahí, porque un ángel del Señor descendía. Miren lo que dice la Biblia, de vez en cuando al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua,
quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces la gente hermano, todos los enfermos fueron y pusieron su confianza en una fuente equivocada. ¿Qué le parece? Y Jesús ahí entre ellos, aquel que con una palabra los podía liberar a todos. Pero Jesús estaba aquí parado y el estanque estaba aquí, y todos estaban viendo a qué horas bajaba el ángel al estanque. Y Jesús, el que los podía sanar, el que les podía dar libertad, ni bola le paraba. Entonces había una fuente, no sé si decirle ficticia o una fuente secundaria, vamos a poner una fuente secundaria, pero había aquí una fuente primaria, que es Jesús. A veces tenemos nuestra confianza en la fuente secundaria y tenemos por un lado nuestra fuente principal de vida. Hermano, hay personas que dicen: en este país nunca voy a salir adelante. Yo espero la oportunidad de que un familiar me eche la mano y me vaya para el norte a ganar dólares, porque allá sí voy a ser bendecido. Estamos como ese ciego, estamos como ese paralítico, creyendo que la situación se depende de un país, de una economía, cuando Dios dijo: yo te voy a bendecir. No importa en el lugar donde estés, yo te voy a bendecir. Entonces tenemos la mirada en otra cosa que no es en nuestra fuente principal. Que el Señor nos ayude, hermano, a no dejarnos ministrar por aguas que nos vuelven infructíferos. Que nuestra vida sea ministrada por la fuente de vida eterna, que se llama Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Ahí está ese es un pequeño resumen, hermano. Ahí habría que descuartizar varias cosas, pero tal vez otro día hablamos más. Pero mire, ahí están las que están en amarillito, son las fuentes, hermano, equivocadas. Son las fuentes que nos pueden estar ministrando y son las fuentes que nos vuelven infructíferos. La fuente de Mara, la fuente de Meribá, la fuente de las cisternas del Nilo, del Éufrates, la fuente de Samaria y la fuente de Betesda. ¿Qué cosas, hermano? La amargura, la contienda, los conceptos propios y humanos, la esclavitud, una prosperidad perecedera, hermano, rivalidades. No, yo soy de esta iglesia, yo soy de la otra. Así como decían allá en los Corintios: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Rivalidades, cosas, hermano, triviales. Y las oportunidades que siempre las miramos allá como inalcanzables, hermano. Las miramos allá, hermano. ¿Qué posibilidad tenía un enfermo de ser sano? Si de vez en cuando venía el ángel, de vez en cuando venía el ángel. Y que de repente cuando vino, alguien le habló de atrás y volteó a ver atrás y se le metió otro, se le fue. A esperar otra vez. A veces tenemos las bendiciones de Dios, las miramos muy allá, lejos, porque no tenemos buen enfoque, hermano, de lo que Dios nos ha dicho. Pero que el Señor nos ayude a poner toda nuestra confianza en la fuente de vida eterna. Póngase de pie, oramos y son las 9 de la noche. Oramos y nos vamos. Padre, gracias te damos. Hay mucho que escudriñar en tu palabra, hay mucho que aprender de tu palabra, y lo que estamos haciendo esta noche, Señor, aquí bajo la ayuda, bajo la guía del Espíritu Santo, es aprender a ubicarnos en la fuente correcta. Tal vez yo le pediría, y abra sus labios, dígale: Señor, yo quiero estar bebiendo de las fuentes de agua de vida eterna. Señor, yo no quiero tener mi confianza en una fuente equivocada. No quiero dejarme ministrar por las aguas equivocadas. Quiero esa agua de bendición, Señor, que me hace fructificar. Así como se le dijo a la samaritana: si tú supieras quién es, si conocieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él.
Esta agua que tú vienes a traer todos los días es un agua que siempre vas a tener sed, nunca te vas a saciar. Pero el agua que yo te doy es un agua que brota para vida eterna. Es agua en la que queremos, Señor, es agua donde vamos a llamarle bueno a lo que tú dices que es bueno, y vamos a llamarle malo a lo que tú dices que es malo, Señor. Esa perspectiva, esa agua que hace que nuestros ojos, Señor, se alineen a tu visión, que nuestros ojos, que nuestras opiniones están de acuerdo a tus pensamientos y no a nuestros propios conceptos, Señor. Ahí queremos estar. Como pastor, yo te ruego, Señor, que siempre haya en mí, Señor, ese concepto tuyo y no el propio. Esa sabiduría tuya y no una sabiduría humana, en el nombre de Jesús. Al igual que la iglesia, todos aquí tenemos algún cargo en una empresa, Señor, tenemos en nuestras casas responsabilidades, que tengamos nosotros la capacidad de llamarle bueno a lo que tú llamas bueno y malo a lo que tú llamas malo, Señor. Así como Pablo pudo identificar que aunque estaba recibiendo una música a sus oídos, estaba recibiendo algo positivo a sus oídos acerca de él, pero él identificó y dijo: no, esto no viene de Dios, y lo reprendió. Que nosotros tengamos la capacidad, que aún aquellas cosas que suenen bien a nuestros oídos pero que no vengan de parte tuya, las podamos rechazar, Señor, las podamos rechazar en el nombre de Jesús. Que nos ministre esa fuente de vida eterna, que nos ministren esas aguas de bendición, en el nombre poderoso de Cristo. Llévanos con bien a nuestros hogares, llévanos con bendición a nuestros hogares. Que esta palabra, Señor, tome un lugar en nuestros corazones, así como María dice que ella atesoraba las palabras acerca de Jesús. Queremos nosotros atesorar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, amado, que Dios le guarde. Dejémonos ministrar por las aguas del Señor.